Buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es el principio de imputación. En el derecho penal, como en el proceso penal, implica una acción que encuentra sometida a leyes. Los problemas que se analizan giran en torno a la imputación, al agente de un hecho señalado en la ley como delito. Así, desde la imputación formulada, se incorpora el proceso penal en el objeto de la litis, donde la defensa podrá ejercer su facultad de contradicción, así como el juzgador de resolver desde el criterio de la exigencia. El operador puede exigir al fiscal que explique de manera clara y precisa los cargos que le han formulado al imputado en el marco de la audiencia de tutela de derechos. También el juez puede exigir al Ministerio Público los elementos de convicción que sustenten el cuadro fáctico de imputación. Es importante la explicación a través de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la infracción de un deber jurídico que a su vez se actualiza en el tipo penal. El tema de esta tarde es el principio de imputación. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a este programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, en esta una nueva emisión más. Les recuerdo que transmitimos todos los jueves a las 6 de la tarde a través de la señal de TV UAC. En televisión abierta nos pueden ver en el canal 24.1, el 124 de Megacable, el 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros diferentes sistemas de televisión por cable. Además de que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos busquen en nuestras redes sociales. Tenemos por ahí nuestro canal en YouTube que se llama Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y también en Facebook aparecemos con el mismo nombre. Por estos medios usted puede conocer el contenido que semanalmente subimos el programa completo. Si usted quiere ver nuevamente el programa, esta transmisión, así lo puede hacer, o también las transmisiones anteriores están ahí a su disposición. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta de índole jurídica, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de estos medios. Envíenos un mensaje de texto por ahí privado en Facebook y de manera inmediata, con gusto, los podremos atender. Podemos canalizarlos con los invitados que nos acompañan en esta mesa de trabajo, podemos canalizarlos con las instituciones o dependencias que usted requiera para resolver su problema, o con gusto podemos orientarlo jurídicamente sin ningún costo. Recuerde que el consultorio jurídico de TV UAC es precisamente destinado a esta labor social en apoyo y a la ciudadanía queretana para que podamos orientarlos y brindarles información profesional de índole jurídica. Licenciado Pérez, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, con el gusto de saludarlos. Fíjense que el día de hoy es un tema, y por demás muchísimo gusto de agradecerle enormemente a nuestro invitado, que si estuviera aquí, yo creo que sería digno, merecedora tener alfombra roja en este estudio, porque es un gran estudioso, un gran maestro. Tengo un par de años de haberlo conocido en la maestría en juicios orales aquí en el estado de Querétaro. Él actualmente nos sigue desde la ciudad de Perú. Y entonces, pues para entrar en tema, correcto, me gustaría muchísimo que pudiéramos presentarlo para ya no perder más tiempo y empezar a hablar de lo que es la imputación del derecho penal. Licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto. Les comento que está con nosotros a la distancia el doctor Hesbert Benavente Chorres, a quienes, para que ustedes lo conozcan mejor, les presento. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú. Además, cuenta con especialidad en Derecho Procesal por parte de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales en Argentina.
Es también especialista en Derechos Humanos por parte de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de este mismo país de Argentina. Además cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y es doctor en Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre muchas otras actividades. Esta es su reseña académica del doctor Hesbert, a quien le agradecemos muchísimo que desde allá, desde tan lejos, haya aceptado la invitación. Sea bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra Laura. Muy buenas tardes, maestro Gerardo. De veras, qué gozo, qué alegría ver a cada uno de ustedes, a Gerardo con especial cariño, dado los trabajos académicos que nos tocó compartir en Querétaro, dado que un servidor ha vivido en México casi por 11 años. Actualmente estoy en el Perú, en primer lugar por ejercicio de un cargo público y en segundo lugar porque pues ahorita el país está en un proceso electoral de elecciones presidenciales y al de la voz pues le ha tocado ser miembro de mesa, por ende tengo que estar en mi país para efecto de cumplir con las obligaciones propias de un proceso electoral, pero muy feliz en el sentido de que la tecnología nos une y me permite interactuar en un importante espacio académico, como es Hablemos de Derecho, transmitido por TVUAC para toda, ahora sí, pues para todo el orbe, dado que también esto se puede alcanzar no solamente por medios de comunicación tradicionales, también virtuales. Muchas gracias. Maestro, pues efectivamente, ¿quién lo iba a pensar que lo que para unos es desgracia, para otros es un nicho de oportunidad? Y también la pandemia que vivimos a nivel mundial, no debe ser la excepción en Perú, por supuesto, pues también en México, pero mire, afortunadamente nos permite tener esta comunicación. Y vamos a entrar al tema, maestro, porque me gustaría que habláramos de su libro, de su más reciente creación, que subrayo cuando yo tuve la oportunidad de tenerlo como mi docente en la maestría de juicios orales. ¡Wow! Fenomenal. Y a raíz de ahí, pues nos seguimos a través de las redes sociales. Y ahora que me entero de su presentación del libro, pues bueno, fabuloso que haya aceptado la invitación para compartirlo con nosotros. Y ahí me permite empezar entonces a hilar el tema. Vivimos en una sociedad de riesgos, maestro, y debemos tolerar ciertos riesgos, ¿correcto? De la relación entre la conducta y el resultado, tenemos una causalidad que esta, ¿correcto?, es la que vamos a entrar al estudio porque es qué causa el resultado. Y de ahí hablaríamos entonces de la imputación objetiva, que de alguna manera sería pues el principio de imputación en el derecho penal. Y eso me lleva a preguntarle, maestro, pues ¿qué es la imputación penal, la pragmática de la imputación penal? Gracias, Gerardo. Bien, es el producto de una preocupación que por años me ha motivado el estudio en diferentes países de la región, específicamente en México, en Perú y finalmente en España, lugar donde se publicó el texto por la editorial J.M. Bosch a inicio de este año. Y parte como primera premisa de que cuando uno habla de imputación es porque le estamos atribuyendo a una persona un cuadro fáctico, un conjunto de afirmaciones fácticas, México nos diría circunstancia de tiempo, modo y lugar, señalado en la ley como delito. Entonces, claro, la segunda premisa es cómo construyo ese cuadro fáctico que voy a atribuir, que voy a imputar a alguien, a un sujeto de derechos y obligaciones. Eso me llevó a trabajar una herramienta que dentro de la teoría de la imputación, de la pragmática de la imputación, lo he denominado la criminalística del testimonio. Es decir, que la construcción de los hechos se realiza en una investigación efectuada por expertos, por profesionales. Incluso, si hablamos de la experiencia mexicana, el artículo 109 del Código Nacional, que como bien sabemos, regula los derechos de la víctima y del ofendido, señala en la fracción tercera que tienen el derecho a recibir los servicios
de una investigación profesional, es decir, por expertos. ¿Y a quién llamamos expertos? Principalmente criminalistas, principalmente forenses, que a través de los indicios que van encontrando en las diferentes escenas, procesándolos en su laboratorio forense, estoy hablando de médicos legistas, psicólogos forenses, victimólogos, criminalistas, criminólogos, etc., puedan identificar evidencias que le permitan a su vez a la autoridad que imputa justamente construir estos enunciados fácticos. Claro está, y con eso cierro la idea de la criminalística del testimonio, no está aislada o no referenciada. Por el contrario, el trabajo que han hecho los expertos tendremos que relacionarlo con la teoría del delito. Porque claro, al final y al cabo, cuando hablamos de imputación, esto es la atribución de un hecho señalado en la ley como delito, implica tomar en cuenta la ley penal y por ende la teoría que interpreta la misma, que analiza los elementos de un delito, que como bien sabemos lleva el título de teoría del delito o teoría del hecho punible. Cierro esta idea que aparece en el libro con un caso que lo tuve que conocer aquí en el país, en el Perú, en la cual la Fiscalía quería trabajar un tema de feminicidio porque la fémina no aparecía por varios tiempos, sus familiares no sabían nada de ella, la ropa en su hogar estaba intacta y no había movimientos bancarios que nos permitan colegir que ha estado viviendo de sus ahorros, o sea, nada. Y la familia le echaba la culpa a la pareja de la fémina de que él había hecho algo a ella. Ya la Fiscalía con esos elementos quería imputarle feminicidio. Claro está que cuando sometemos la lista de indicios, la ropa no se ha movido, las cuentas bancarias tampoco se han movido y no se han puesto en comunicación con los familiares, nos preguntamos, ¿y eso qué elementos del delito actualiza? Gerardo, tú afirmabas la importancia del nexo de causalidad. ¿Y cuál es la causalidad entre una cuenta bancaria no movida, no utilizada, con el acto de atribuir, de imputar a la pareja una conducta típica de feminicidio? Costaría mucho la relación, costaría mucho justificar la explicación. Otro caso que tuve por razón del cargo que conocer era el fallecimiento de una señora de la tercera edad, ocurrido 3 meses después de un accidente de tránsito. Pues la Fiscalía, junto con el asesor victimal, señalaba que había una relación de causalidad entre el accidente de tránsito y el fallecimiento de la señora 3 meses después. Y la defensa, obviamente, su argumento era romper esa causalidad, afirmando que el accidente ocurrió, pero de acuerdo con el certificado médico legista, se dio una fractura en el brazo. Entonces, ¿qué tiene que haber una fractura en el brazo con que 3 meses después la señora ha fallecido? Pues eso, estimado Laura, estimado Gerardo, no te lo va a explicar un testigo, no te lo va a explicar con el debido respeto un policía preventivo, un policía municipal, así sea catalogado como primer respondiente. Eso te lo va a explicar los expertos, un médico legista que haya hecho la necropsia, un criminalista que haya estudiado el escenario donde se realizó el accidente de tránsito, entre otros forenses que puedan participar en el desfile probatorio, y de esa manera el juez correlacione las diferentes fuentes de información científicas con los elementos del tipo penal, en este caso de homicidio culposo, para saber si lo condenan o bien se reclasifique a lesiones. Pues todo este vaivén, estimados colegas, gira en torno a la importancia de saber imputar.
a la importancia de atribuir un hecho señalado por ley como delito desde la criminalística del testimonio, desde la intervención de los expertos y tomando en cuenta la teoría del delito. Sí, maestro, bueno, ¿cuál es entonces? Sabemos que hay riesgos permitidos o hay un incremento en el riesgo permitido, que eso es a veces lo que nos permite de forma objetiva poder determinar este principio de imputación, porque ¿cuál es entonces la teoría del caso que yo voy a presentar si no tengo definida la imputación o los delitos que yo voy a señalar? ¿Cómo darme cuenta de ello? ¿Cómo hacerlo, maestro? Y que nos pueda usted comentar de forma operativa, de forma forense, desmenuzar este principio de imputación. Gracias. Agrego dos ideas a lo conversado. Primera idea, la verdad es la garantía de la libertad. Si el juez no entiende eso, si el juez decide a espaldas de la verdad, atenta contra la libertad. Y número dos, para alcanzar esa verdad, ocupamos de una actividad probatoria que la tenemos que entender como un ejercicio de correlación. Por un lado, voy a relacionar, señalaba al inicio de mi presentación, las diferentes fuentes de información que deben ser las más confiables, que deben ser las más fiables y que obviamente desde el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales estamos hablando de fuentes de información validadas por la lógica y validadas por los conocimientos científicos. Claro, en el ejemplo de la persona, en el caso real de la persona que falleció 3 meses después del accidente de tránsito, no cabe duda que el accidente que le generó una fractura en su brazo, prima facie, es imputable objetivamente al conductor del vehículo. Tanto al infringir la regla de tránsito, creó un riesgo no permitido, y que si hablamos primi del brazo roto, conllevó un resultado típico. Pero ¿por qué falleció a los 3 meses? Fue una hemorragia interna, fue un problema de negligencia médica en el tratamiento, presentaba una constitución ya delicada de salud la persona, o capaz, sí, el accidente, si me permiten hablar coloquialmente, el accidente a una persona de tan avanzada edad, por último originó que se le venga todo lo malo en su cuerpo y al final su cuerpo no aguantó más y falleció. Pero obviamente todas esas opciones, cuando yo como operador lo selecciono en el entendido que voy a seleccionar la verdad, que es la garantía de la libertad de esa persona, lo tengo que hacer sobre la base de la explicación que, por ejemplo, me dé la autopsia, la explicación que, por ejemplo, me den los informes técnicos, qué está pasando con la evolución de esta fémina en los 3 meses posteriores al accidente, y así poder tomar la decisión más justa, eligiendo el pragma típico de lesiones o eligiendo el pragma típico de homicidio. Porque así es verdad, uno puede morir por la caída en ese acto o puede morir después, pero sigue siendo la caída el factor explicativo. Es la denominada imputación de los daños tardíos o de los daños que a posteriori van apareciendo. Pero eso tiene que tener respaldo científico, Gerardo. Apreciarán que no estoy defendiendo sustentar la imputación objetiva sobre la base solamente de testimonios. En el libro La pragmática de la imputación penal, hago un rechazo, una crítica, espero yo, completa al modelo de la psicología del testimonio. Un modelo que está más preocupado en averiguar
por exactitudes en los recuerdos, por memorias y percepciones y factores culturales de interpretación, desconociendo que cuando un criminalista va a un accidente de tránsito y claro, recibe las versiones, los testigos, al final y al cabo ese criminalista va a confiar en la metodología que aplique para validar sus conclusiones. Igualmente, el juez seguramente va a escuchar en el juicio todo el desfile de testigos admitidos para el plenario, pero lo que va a validar esa información desde el 265 son las reglas de la lógica y los conocimientos científicos propios de la sana crítica. Y ahora sí, cuando tenga esa base fáctica fuerte, podré explicar qué elementos de un determinado tipo penal se han actualizado en este caso concreto. Trabajar a espaldas de la ciencia, trabajar a espaldas de la teoría del delito, escuchar corrientes extrañas, con el debido respeto lo digo, de psicología del testimonio, propio de un derecho probatorio del siglo XIX, estimados colegas, conllevará decisiones injustas. ¿Y qué se entiende por decisiones injustas? Contrarias a la verdad. ¿Y qué implicará, por último, afectar a la verdad? Afectará nuestra garantía de libertad. Sí. Licenciada Laura Méndez. Sí, doctor, creo que es muy importante lo que nos está comentando, en virtud de que este análisis que se tiene que hacer de una manera pues profesional hace la diferencia de tener o perder la libertad de una persona, porque al final de cuentas la imputación es algo pues muy importante en un proceso penal. Ahora, nos hacen llegar aquí una pregunta que tiene que ver un poco con esto último que está refiriendo de testimoniales o de cuestiones no objetivas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando se tiene que formular una imputación respecto a delitos o conductas posiblemente constitutivas de algún delito grave, por ejemplo, pensemos, de naturaleza sexual, pero que sucedieron hace años? Es decir, que no a menos lo que usted nos comente, es difícil obtener elementos objetivos que nos permitan conocer desde un punto de vista científico cuál es la verdad. ¿Cómo es que debe de formularse en este sentido la imputación? Gracias, maestra Laura. Si bien es cierto, no se ignora que cuando se habla de delitos sexuales, los etiquetamos en la categoría de delitos clandestinos o cometidos en clandestinidad. Número uno, tendríamos que preguntarnos ¿por qué son clandestinos? Claro, prima facie nos dicen porque uno no viola delante de la gente. Eso es correcto. Pero en segundo lugar, estimada Laura, también se vuelven clandestinos por la mala información que dan testigos. Como juez, cuando me han presentado en juicio casos de violación en la cual se le atribuye al padrastro, a la nueva pareja, el haber atacado sexualmente a la hija, la mujer es la quien lo defiende. Que no creo que haya sido mi nueva pareja, la verdad yo lo conozco y por eso decidí estar con él. Yo conozco a mi hija y que tiene una amiga, perdóname la expresión, estimada Laura, de cascos ligeros, y yo creo que por ahí va. Entonces muchas veces, Laura, la clandestinidad también lo da los malos testigos. Los testigos que dicen no creo, o posiblemente sea o probablemente nos mande por acá, y nos conduzcan a callejones sin salida, estimada Laura. ¿Y quién es la más perjudicada? Pues la víctima. La víctima en no haber recibido un servicio profesional de conformidad con el ya mencionado artículo 109 del Código Nacional. Número uno. Número dos. Sí, obviamente, tiempo que se va es verdad que se complica. Pero tampoco olvidemos que aquellas escuelas o proyectos académicos que forman con seriedad
a los futuros criminalistas, a los futuros criminólogos, a los futuros forenses, también les enfrentan las investigaciones de hechos antiguos, de larga data, para efectos de poder interpretar algunos o pocos de los indicios que por el tiempo todavía han persistido. Por ejemplo, sería muy usual que se parta del relato, por no decir del señalamiento de la víctima. Capaz lo encontramos en un historial médico de cuando dio a luz hace 8 o 9 años atrás, y lo interesante es que ese historial médico fue abierta con la dama que se identificó como X de 13 o 12 años de edad, que claro, en la mayoría de legislaciones no tendrían esa libertad para consentir actos sexuales. Entonces ya tenemos una historia médica cuando fue a dar a luz y se le tomaron sus datos, entre ellos que el probable padre es Z. O bien un relato que podemos encontrarlo cuando pase a cámara Gesell o cuando pase con médico legista forense, porque cuando hablamos de entrevistas no necesariamente tenemos que formalizarlo con la víctima y una autoridad. No olvidemos que también cuando el Código Nacional, si mi memoria no me falla, en el artículo 274 nos habla que las víctimas sexuales pasarán por un equipo multidisciplinario, es evidente que el equipo multidisciplinario escuchará un relato para efecto de sacar sus conclusiones, y sería un error no tomarle en cuenta el relato que le dio al equipo multidisciplinario, porque entonces ¿cómo le daríamos valor a las conclusiones de ese equipo cuando hemos matado la materia prima que es el relato antes mencionado? Es decir, de cualquier forma, la fuente del señalamiento nos puede provenir. Número 1. Número 2, un experto entiende que el señalamiento nos debe de permitir identificar escenarios o teatro de los hechos. Ahora bien, por escenario, el artículo 267 del Código Nacional relacionado con el 268 nos dice que pueden ser lugares, que pueden ser cosas o que pueden ser personas. Entonces, la víctima sexual, así sea de larga data, es un escenario de los hechos. El fruto de su concepción, obsérvese, apréciese que puse como ejemplo que una preadolescente estaba dando a luz. El recién nacido es un escenario de los hechos, al ser persona. El propio imputado, por no decir sospechoso, es un escenario de los hechos, como pueden ser, repito, las cosas, los objetos, pero también lugares públicos o los lugares privados de conformidad a los ya mencionados artículos 267 y 268. ¿Para qué es importante identificar los diferentes teatros? Para que ahora sí realicemos las pesquisas. ¿Quiénes realizarían las pesquisas? Las pesquisas o inspecciones, marca los 2 artículos antes acotados, los policías con capacidad para procesar la escena y peritos, criminalistas, victimólogos, etc. Ahora bien, los pocos indicios que podamos ir descubriendo de esos teatros, procesarlos en laboratorio forense. Por ejemplo, la señorita dio un relato de eventos ocurridos hace 9, 8, 10 años. El psicólogo forense puede transmitir o explicar si presenta o no una sintomatología propia de una víctima de abuso, agresión o violación sexual, sí o no, el respectivo por qué. Maestro. El recién nacido presentaría una cadena de ADN que lo podríamos cotejar con el sospechoso para efectos de ir agotando las fuentes de información. No estoy hablando de una varita mágica, pero sí le damos una respuesta positiva o negativa a las víctimas de abusos sexuales antiguos con un porqué científico. Maestro, si le parece, vamos a hacer la pausa de este primer bloque. Regresamos. Me gustaría recapitular el principio de imputación objetiva, y que también fuera no menos importante hablar de cómo se excluye o cómo se anula esta imputación objetiva. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC, y nos acompaña a la distancia desde el Perú el maestro Hesbeth Benavente Chorres, con el cual estamos hablando del tema de la imputación penal. Maestro, para recapitular, por favor, se dice muy sencillo llevar a cabo la imputación, pero es lo más complejo lo más complejo como Ministerio Público en la fase de acusación, correcto, o en la fase de investigación, tener todos los elementos del tipo penal, o uno del otro lado como abogado litigante, correcto, en el ejercicio de la profesión, desvirtuar estos elementos del tipo penal y buscar alguna teoría que pueda hablarnos de disminuir un riesgo permitido o buscar de cómo anular o excluir alguna imputación objetiva. Entonces me gustaría, maestro, que pudiéramos recapitular qué es el principio de imputación y cómo podemos excluir también o anular esta situación. Gracias. El principio de imputación implica la atribución de una responsabilidad, en este caso por la comisión de un delito. Cuando se le pregunta qué le pasó a Juan y se responde lo mató Pedro, apreciamos de que no estoy dando una descripción, sino que estoy atribuyendo una responsabilidad, en este caso a Pedro. Eso es en síntesis la imputación. Lo que trabajábamos en el primer segmento es que para atribuir responsabilidad lo tenemos que hacer con los expertos. No podemos a la ligera comprar los discursos de un primer respondiente equivalente a un policía que no está en la capacidad de procesar las escenas de conformidad con el artículo 132, fracción octava. Ahora bien, en el caso de la defensa, es evidente que uno de los argumentos más importantes de la misma es cortar la causalidad, desviar su rumbo y por ende su explicación a otra fuente o foco de responsabilidad. Ahora, eso está mal en absoluto. Se planteó al inicio el caso de esta persona de avanzada edad que fue atropellada y su brazo fracturado, y la defensa explicó de que la fractura del brazo no tenía nada que ver con el posterior fallecimiento 3 meses después. Claro está que la ciencia tendrá que establecerlo. Igualmente, Gerardo, muchas veces hemos pecado de demasiado objetivistas. Droga en la maletera, pues es el conductor, el traficante, ¿no? Y tranquilamente puede ser un taxista, y tranquilamente puede ser una persona que estaba haciéndole un favor a alguien, trasladando un equipaje que realmente ignoraba que estaba llena de cocaína. Pero por el hecho ya de haberlo encontrado, lo califico como traficante. Entonces, claro, ya hasta el dolo ha perdido esa relación de conocimiento y voluntad, y lo hemos normativizado o funcionalizado a tal punto de que si yo te veo manejando un carro sospechoso, dolo. Si yo te veo con un maletín y después descubro que hay algo ilícito en el maletín, tu dolo, y tu dolo, y tu dolo, y tu dolo. Cuando realmente si la defensa aporta evidencia de que estamos ante una persona que no se dedica al tráfico de drogas, que es una persona que trabaja, que estudia, que es una persona que se gana la vida con actividades como el taxi, entonces perdónenme, la carga de la prueba sigue siendo de la fiscalía para que me diga, se dedica al tráfico ilícito de cocaína. Pero estamos tan objetivizando todo, estimado amigo Gerardo, Laura, que dejamos al imputado en estado de indefensión. Y si todavía cito a Caferata cuando una vez dijo, si tenemos al juez como fiscal, pues el imputado necesitaría a Dios como defensor, ¿no? Para que justamente veamos
cómo estamos administrando justicia en ocasiones con mucha ligereza. Maestro, me gustaría detenerme en este momento en el libro, la pragmática de la imputación penal, y yo haría una crítica constructiva en el sentido, maestro, de que pues hace 15, 20 años que estábamos todavía estudiando en la licenciatura, bueno, un poquito más, veíamos a Roxin, a Jacob, como parte de la teoría del delito. Yo le quiero decir a todos estudiosos del derecho que ya no hay necesidad, es decir, de que regresemos a estas teorías, porque muchas que han quedado un poco rebasadas o las explicas muy bien en este libro, maestro, de la pragmática de la imputación penal. Veo que hace referencia a Roxin, no tanto a Jacob, pero bueno, centras mucho a Roxin. ¿Qué esperamos de tu libro? Si pudieras compartir también la imagen y decir dónde lo podemos adquirir, cómo lo podemos adquirir, pero ¿qué espero yo, estudioso del derecho penal, del libro de la pragmática de la imputación penal del maestro Herbert Benavente Chorres? Muchas gracias, Gerardo. Bueno, si me permiten el compartir pantalla, ahí tenemos la portada del libro, publicado a inicio de este año por la editorial J.M. Bosch en Barcelona. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en las librerías virtuales, con la facilidad del caso. Número 1, sencillez en la escritura, claridad en la escritura. Pero claro está, en el entendido de que sencillez y claridad no significa que no se tenga el rigor necesario para temas tan serios como el proceso penal, donde la libertad de alguien está en juego, como bien señaló Laura. En esa inteligencia, ahí se explica que esta atribución de responsabilidad debe de ser producto tanto de una investigación forense, no tanto buscando el testigo perfecto con estudios de exactitud y memoria, y 2, con teoría del delito a la mano, con teoría del delito. Yo no puedo hablar de feminicidio sin conocer las causales legales de la privación de la vida de una mujer por razón de género. Eso es muy importante, la referencia dogmática. Claro está que en esto último, el desarrollo doctrinal del delito, pues en las últimas décadas, por no decirle del siglo pasado, ha sido muy profusa, muy amplia, muy generosa, tanto en publicaciones en nuestra lengua como en otras lenguas que han sido traducidas al castellano. Prácticamente la labor de seleccionar la escuela o la corriente o al escritor o autor ya debería ser una decisión personal de cada lector, pero sin descuidar de que la elección de la ideología debe ser aquella que sea acorde con el principio de legalidad que rige nuestros códigos penales. De lo contrario no serviría para nada. Pero también aquella concepción o corriente del delito que no se oponga a los aportes de otras disciplinas o de otras ciencias, vuelvo a insistir, como las ciencias forenses en este caso. Eso, en primer lugar, podemos encontrar en el libro. En segundo lugar, pues la presencia de casos. Casos para poder entender, porque el nombre lo indica, la pragmática, la práctica de atribuir responsabilidades, en donde yo me lanzo con frases muy directas. Sin cadáver no hay homicidio. No me hable de una presunción de feminicidio, no me hable de una presunción de homicidio. El 271, el Código Nacional 272, que te regula el levantamiento del cadáver y la necropsia, claramente se opone a una presunción de feminicidio. Aquí háblame de casos basados forensemente. Y también lo que podemos encontrar en este texto. Finalmente, las referencias legales. Si bien es cierto, es un libro que se hizo en España, las referencias legales a Latinoamérica es una constante, y sobre todo la legislación mexicana, dado que es un país que me abrió las puertas, estimada Laura, estimado Gerardo, por 11 años de mi vida, y en la que me permitió mi mayor desarrollo académico e intelectual,
y por ende es un referente normativo no solamente principal en mi pensamiento, sino que también estoy convencido que es un referente de obligatoria consulta en el procesalismo latinoamericano. Bien, pues maestro, a mí sí me gustaría que pudiéramos, bueno, de lo que tuve oportunidad, que me hizo favor de compartir algunos tópicos del libro, yo veo la importancia del capítulo 4 en lo que compete a la intervención de la gente, desde los conceptos, desde lo que tiene que ver el ámbito normativo, social, estatal, pero no menos importante las reglas de imputación objetiva. Y ahí, maestro, en estas reglas de imputación objetiva, subjetiva, me gustaría rápido, para ir cerrando la idea, y que después nos puedas decir alguna aportación adicional. Me gustaría regresar al ejemplo con el que estabas comentando, en donde se atropella a esta persona mayor de edad, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa, maestro? Bueno, en el ejemplo que habías comentado a lo largo de esta hora, lo atropellas y derivado de una negligencia, derivado de una falta de atención, derivado de males congénitos, bueno, pues fallece. Pero ¿qué pasa, maestro, si yo voy caminando, correcto, y de pronto veo que el señor viene con sus audífonos o viene distraído y lo empujo para evitar que lo atropelle el camión? Y tiene una lesión derivada de que yo lo empujé y muy probablemente también se fracture el brazo. ¿Tengo o no tengo sanción? ¿Y por qué no? ¿Por qué sí tengo una sanción? Gracias. Si bien es cierto, la imputación objetiva mayoritariamente se estudia a nivel de tipicidad. Y tomando tu palabra de que podemos complementar esa idea, con el caso que usted me acaba de plantear, me parece que no tiene desperdicio recurrir a las ideas complementarias del fallecido penalista chileno Juan Bustos Ramírez. Una de sus ideas complementarias de Bustos es que la imputación objetiva también se entiende con las causales de justificación que usualmente se estudian a nivel de antijuridicidad, pero que en atención a sus consecuencias da lo mismo. ¿Qué cosa? Que se excluya mi responsabilidad, sea por conducta típica o sea por conducta justificada. En esa inteligencia, si el caso se gira en torno en que el peatón se estaba involucrando en una situación de peligro para su persona, que le podría causarle la muerte, el hecho de haberlo empujado puede ser catalogado normativamente hablando como un acto de salvación, de salvarle la vida y por ende eximido de toda responsabilidad penal. Mira ese diálogo rico entre una imputación objetiva, sí, yo lo empujé, atribúyeme a mí, pero con las demás causales que eximen del delito, como en este caso las causales de justificación, que postulaba mucho Bustos Ramírez, ¿no? Ese diálogo, imputación objetiva con causa de atipicidad, pero también con causa de justificación. Es correcto. Le salvé la vida por último, puede ser un consentimiento presunto, ¿no? Si tú le preguntases, ¿sí? Sálvame la vida, lánzame pero que no me mates, o bien una legítima defensa a favor de bienes jurídicos de terceros, en la cual incluso si aplicamos el principio conocido del interés preponderante, pues al salvarle la vida, todo lo demás sería considerado como un daño menor y por ende sin respuesta sancionatoria. Maestro, para cerrar este bloque y de una manera muy sucinta, maestro, porque nos quedan 8 minutos para acabar el programa, me quiero ir al último bloque del capítulo, maestro, de su capítulo 7, porque siempre decimos que, bueno, no siempre, no me gusta mucho que mis clientes o que las personas que yo patrocino se reserven, porque incluso pues en muchas ocasiones aceptas la responsabilidad. Yo soy más de declarar, pero hay muchas personas que dicen, no, resérvate, no hay ningún problema. ¿En qué momento, maestro procesal,
¿es oportuno declarar o que el imputado declare? Yo considero, estimado Gerardo, dos variables para tomar la decisión más acertada. Primera variable, tenemos suficiente información de cargo para poder mi cliente responder con soltura, con solvencia y con suficiencia. Bueno, Gesber, apenas me han contratado o la fiscalía no me ha prestado la carpeta, capaz en la audiencia inicial me darán el clásico receso de minutos y mucha información en tan poco tiempo no obtenga. Prefiero escuchar la imputación, prefiero incluso hasta escuchar la solicitud de vinculación a proceso y en el término de 72 o 144 horas, ahora sí mi cliente declarar. Apréciese que yo no estoy siguiendo una lógica mecanicista de la audiencia inicial, que muchas veces lo apreciamos en escritos de colegas, ¿no? Primero control de detención, después imputación, después la declaración. No, porque si hacemos una interpretación sistemática con el 113 del Código Nacional, los derechos del imputado, este último puede declarar en cualquier momento. O sea, juez que le diga al imputado, pasó tu turno para hablar, ya no te dejo, es un juez ilegal. Es un juez que cometió una arbitrariedad. Entonces, primera variable, tengo suficiente información. Y segunda variable, la explicación que puede dar mi cliente puede generar líneas de defensa sólidas. Por ejemplo, lo estoy imputando de un fraude, pero mi cliente declara de que él es un vendedor de maquinarias, que por la pandemia se retrasó en la entrega de la maquinaria a esta supuesta víctima, pero a pesar que recibió un adelanto, ya se lo regresó mediante depósito bancario con la disculpa del caso. No es que sea un estafador, sino que la pandemia le obliga a retrasar las entregas. Y aquí está el voucher del depósito. Entonces, qué interesante, es una declaración que me enlaza con una línea de defensa sólida como la devolución del dinero mediante depósito bancario. Para poder lograr un auto de no vinculación a proceso y mejor aún con efecto de sobreseimiento, o evitar el dolo para ingresar a la categoría de delitos culposos y en el hipotético caso de que sea vinculado no sea con prisión preventiva oficiosa. Tengo suficiente información y dos, él dará información valiosa, corroborable. Son las dos variables que tomaría yo en cuenta, estimado Gerardo. Muy correcto. Maestro, algo con lo que desee cerrar. Primeramente, agradecerle enormemente que haya aceptado la invitación. Y segundo, maestro, algo con lo que usted desee cerrar. Bien, no, en principio, pues de nueva cuenta, muy agradecido, muy honrado por este espacio que me han permitido en su programa, Hablemos de Derecho, para efecto de presentar a la comunidad jurídica estas ideas, estas premisas para efecto de que puedan servir a la mejora de la administración de justicia. Número uno. Número dos, poder también compartir mi última publicación, que parte de la premisa que la verdad es una garantía de la libertad. Cuando le damos la espalda a la verdad, estimados colegas, Dios nos libre por las decisiones injustas que podamos tomar. Muchas gracias y siempre estará a la orden para cualquier otra invitación que en el futuro me generen. Muchas gracias. Maestro, mando un fuerte abrazo y por supuesto que todos nuestros compañeros y amigos que tuvimos la oportunidad de que nos hayas dado clases en la maestría en juicios orales hace ya un par de años, pues estoy seguro que estarán atentos de este programa y por supuesto estas nuevas generaciones pues que tengan presente el nombre de Gesber Benavente Chorres, no porque estés en el Perú, no quiere decir que sea menos importante, porque tocas tópicos muy importantes y haces ejemplos del Código Nacional y ejemplificas muy bien cada uno de los puntos con diferentes ejemplos, que eso lo hace muy enriquecedor en la práctica profesional del día a día. Maestro, te mando un fuerte abrazo hasta Perú y espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas hacer favor de estar en esta mesa de trabajo.
Fuerte abrazo, maestro, y si podemos despedir, licenciada Laura Méndez. Sí, con mucho gusto. Pues igualmente muchas gracias, doctora, ya a lo lejos. Y también los invitamos a todas las personas que amablemente nos sintonizan. Les agradecemos el favor de su atención y además queremos recordarles que estamos siempre al pendiente de las redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios, incluso no solamente al público en general, también nuestros colegas son quienes nos hacen llegar por ahí sus dudas recurrentes y son los que nos permiten preparar nuevo contenido para los programas siguientes. No duden en ponerse en contacto con nosotros y estamos siempre ahí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC.